Rafael Nadal es el deportista más grande que ha tenido España a lo largo de toda la historia. Cuando asomaba ya en el circuito profesional del tenis, Nike le hace esos contratos millonarios y vitalicios y pasa una semana con él, en la cual advierte dos cosas. Primero, su muy buen apetito, repetía siempre la porción de espagueti, y por otro lado que en los días de descanso se dedicaba a jugar al golf. Al día siguiente de ello tuvo una derrota sin atenuantes ante un rival desconocido y entonces comenzaron a cuestionar su falta de disciplina tanto en la dieta como en el descanso. Cuando luego vinieron los triunfos indetenibles consecutivos, cambiaron de opinión. Dijeron de que por el desgaste que hacía en cada partido debía de recuperar las calorías y que por la tensión que le generaba cada encuentro, entonces debía de distraerse en el golf. Esto es narrado por su tío Tony Nadal, que a su vez fuera su entrenador hasta el año 2017 en ese libro que se llama Todo se puede entrenar, donde va a señalar cuáles han sido los principios para llevar a este chico nacido en Manacor y que no tiene las condiciones innatas de los otros dos gigantes, de Federer y de Djokovic, pero que realmente en base al entrenamiento, en base a esa pujanza, en base a su esfuerzo, ha logrado compartir el Olimpo del tenis. Y él lo titula en el capítulo Lo que realmente importa. Y él señala que lo que se había preocupado Nike era en detalles que eran periféricos, que lo que realmente importaba en su rendimiento era su capacidad para entrenar, era llevar al límite el esfuerzo físico, era la fuerza mental que tenía para recuperarse después de cada lesión o de no dar una pelota por perdida. En el ámbito de los derechos humanos pareciera que ocurre algo similar. No nos dedicamos a lo que es realmente importante. La palabra derechos humanos está presente permanentemente en el Estado, en diferentes instituciones, también en el ámbito privado y en diferentes ONGs. Sin embargo, en el último año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notificado de 4 sentencias que condenan al Perú por diferentes violaciones graves. Entonces, lo que nos preguntamos es que si realmente nos estamos enfocando en lo importante que es el respeto de los derechos humanos en el caso concreto, en la aplicación, o es que acaso ya no alcanza solamente con el constitucionalismo, es decir, a nivel local nos sentimos regocijados por el estado de los derechos humanos, pero a nivel internacional viene una sentencia condenatoria cada trimestre. Entonces pareciera que ese constitucionalismo ya no alcanza, que hay que sumarle el convencionalismo, y lo que vamos a proponer el día de hoy es eso, el constivencionalismo. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega 143 de Tribuna Constitucional, el constivencionalismo. No olvide, antes de continuar, suscríbase, si ya lo hizo, comparta. Sean todos bienvenidos. Lamentablemente así es. Esta edición del presente programa será en mayo del año 2020. El 2 de mayo del año 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace pública la sentencia Óscar Muelle Flores versus el Perú, una sentencia en la cual a una persona que había logrado en un proceso judicial mantenerse en la ley 2530 para sus derechos pensionarios, había pasado un cuarto de siglo, había pasado 24 años y finalmente no lograba la ejecución, no lograba hacer carne lo que había ganado en el proceso, a lo cual hay que sumarle los otros 3 años que demoró la jurisdicción supranacional. A renglón seguido, el día 21 de noviembre del año 2019 también se notifica otra sentencia, el caso ANSEJUB, la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT contra el Perú. Nuevamente, a personas que ya están en el colofón de su vida, a personas que han dado lo mejor de su vida en el ámbito laboral, también eran vulnerados en sus derechos de naturaleza previsional. Allí nada más, el 23 de diciembre del año 2019 llega una nueva notificación en víspera de Navidad, el caso Jorge Rosadío Villavicencio versus el Perú, esta vez dentro de la justicia militar. No solamente se había vulnerado el derecho a la imparcialidad, sino que no se le había dejado ejercer el derecho de defensa. Y por último, lo que nos notificaron el 6 de abril ya de este año, hace poco nada más, y que fue tocado en el programa 137 de Tribuna Constitucional, el caso Azul Rojas Marín versus el Perú, por vulneración de 6 derechos fundamentales a este transexual, incluyendo, lo más grave, el delito de tortura. Entonces es acá donde
realizamos la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo en el ámbito de los derechos humanos? Insisto, instituciones estatales del sector justicia, gubernamentales, no gubernamentales, entes privados, solemos hablar de los derechos humanos. Solemos decir que tenemos un tribunal constitucional con una rica jurisprudencia, que de una u otra forma vamos avanzando hacia un constitucionalismo. Finalmente, el sistema acusatorio, el sistema adversarial que se da en el proceso penal es una forma de poder nivelar a las partes y también respetar sus derechos fundamentales en el proceso. Sin embargo, vienen estas sentencias. Entonces, esto nos obliga a hacer una reflexión que yo la propongo desmenuzarla, desglosarla en tres partes. La primera de ellas, la falta de publicidad que se tiene de esto. Entendemos que personas ligadas al ámbito constitucional y al ámbito de los derechos humanos hemos sido, anoticiadas, notificadas de estas 4 sentencias de la Corte en el último año, pero más allá no va. El ámbito de los derechos humanos no se restringe a una especialidad. No es que tenga un compartimento con otras materias del derecho, sino que está supra, está sobrevolando la vulneración de cualquier derecho fundamental en cualquier parcela del derecho. Si estamos señalando hace mucho tiempo que el Perú atraviesa por una etapa donde la jurisprudencia se ha convertido en la principal fuente del derecho, si estamos hablando de que hay un derecho jurisprudencial, uno de los primeros requisitos que se debe tener es la publicidad. Y estas sentencias no se han dado a conocimiento, debieran darse, porque esto sirve primero para hacer una autocrítica. No estamos realmente en el lugar que pensamos. 4 sentencias en un año es, señores, para realmente poner las manos en acción. En segundo lugar, nos sirve para hacer una introspección, para poder ver en qué ámbito, en qué momento de la ruta es que nos desviamos, ¿no? Y por último, para saber dónde está el nudo, para saber cómo desatarlo y que no ocurra en casos futuros. En segundo lugar, otra de las cosas que es llamativa es el desconocimiento que se tiene no solamente a las opiniones consultivas, sino también a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso relacionado a la prisión preventiva. Respecto a la prisión preventiva, en la última década hay 2 informes. El informe del año 2013, donde la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el número de prisiones preventivas, mostrando dónde se encienden las alarmas, dónde aparecen las luces rojas en algunos países, uno de ellos el Perú, donde la mayor cantidad de la población que estaba en centros penitenciarios no era condenada. No. Y luego ya viene el informe del año 2017, donde ya no es sobre la cantidad de prisiones preventivas, sino el tiempo que se da en las mismas. Y entonces vuelve a reiterar lo que ya había señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso J versus el Perú, que la regla, lo normal, lo natural es que el proceso se siga en libertad y que la excepción excepcionalísima tenía que ser el ámbito de la prisión preventiva. Tenían que ser razones inderrotables, tenían que ser razones con un peso específico para poder decretarlas. Es más, en este informe del año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el fundamento 51º, establece su preocupación porque en el Perú, inicialmente el Código Procesal Penal había señalado que para delitos complejos el plazo máximo de detención era de 18 meses. Pero luego, mediante el decreto legislativo 1307 de enero del año 2017, el mismo año en que se emite el informe, para determinados delitos lo amplía a 36 meses con la posibilidad de estirarlo durante 12 meses más. Esto contra los pronunciamientos que tenían, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, y lo que de alguna manera es concluyente el tema de la comisión. No podemos, con una prisión preventiva más larga, decir que con eso aseguramos los fines del proceso. Es decir, finalmente trasladamos al ser humano, trasladamos al ciudadano, que hasta ese momento tiene la presunción de inocencia, las falencias del Poder Judicial y el Ministerio Público para llevar adelante un proceso efectivo. Señores, el Tribunal Constitucional ha tenido no solamente sendas sentencias, sino que
no basta, o a lo mejor no es necesario siquiera que lo diga, porque si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es donde llegan las denuncias, hace las veces de filtro, es quien se para y dice esto va, acá ha habido vulneración, acá no ha habido vulneración, y luego propone al Estado una solución amistosa, sus exhortaciones, sus opiniones, sus informes tienen que ser vinculantes. Tiene que ser, muy bien, si la comisión dice esto, no voy a incurrir en esto. Sin embargo, pareciera haber un caso omiso. Y acá, en este segundo punto, el conocimiento de la importancia de la comisión pareciera que se conectara con el primer punto que hemos mencionado, que es el referente a la falta de publicidad, a la falta de conocimiento. Porque lo que sí sería muy grave es que a pesar de que nuestras autoridades conocieran de estos informes, le dieran la espalda e hicieran caso omiso. Y un tercer punto es lo referente al conocimiento que se tenga no solamente de las opiniones, sino también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es un tema reciente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un giro y se ha acercado mucho más a una labor que antes se trabajaba casi solo a nivel nacional, se trabajaba casi de manera autista. Ha dado un giro con el control de convencionalidad, pero ya no ese control de convencionalidad que inicialmente fue bautizado por el magistrado Sergio García Ramírez, en el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, donde hablaba de una especie de control de constitucionalidad. No, nos referimos a la sentencia del 15 de diciembre del año 2009, el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México. Un caso de una desaparición forzada donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el control de convencionalidad es compartido. Ya no es solamente el control de convencionalidad concentrado, el que hace la propia Corte bloqueando las normas constitucionales que sean inconvencionales, que sean contrarias a la convención, ya no, sino que ahora habla de un nuevo tipo de control, un tipo de control difuso que debe realizar cada órgano jurisdiccional en su país, tratando de dar, cuando hay una norma constitucional que aparentemente vulnera la convención, se debe tratar de dar una interpretación conforme a lo que señala la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de tal forma que el control de convencionalidad ya no solamente habla de normas bloqueadas, sino habla también de normas conformadas, que se interpreten conforme a lo que se ha señalado. Analizando estos tres tópicos, nos parece que no están separados por compartimentos, nos parece que no hay tabiques que los separan, sino que se relacionan, no solamente porque la Comisión y la Corte son distintos órganos con distintas responsabilidades, pero forman parte del sistema americano, por más que uno esté en Washington y el otro esté en San José de Costa Rica. Lo que preocupa es el primer elemento que mencionamos, el desconocimiento que se tiene de esto. Es la única explicación que podamos encontrar al por qué esto, que pertenece a un sistema del cual formamos parte, pareciera no advertirlo, y si se advierte, pareciera no hacerle caso. Es por ello que dentro, repito, del ámbito interno aquí en el Perú, nos parece que estamos en un estado constitucional de derecho, que las cosas, si bien es cierto, no son plenas, van siguiendo un camino creciente, un camino virtuoso a través del constitucionalismo. Sin embargo, cuando en promedio, cuando a finales del año 2019, entre noviembre y diciembre, nos notifican con 3 sentencias que nos condenan, desde la vulneración del derecho de defensa hasta la tortura, nos parece que hay que cambiar de paradigma. Y ese cambio de paradigma quiere decir que hoy no alcanza con el constitucionalismo, porque finalmente en ese constitucionalismo hay una interpretación muy sesgada, si se quiere, muy nacional, a veces llevada por la efervescencia del momento. Entonces a ese constitucionalismo hay que sumarle el convencionalismo. De tal forma que cuando analizamos la Constitución no hay que analizarla solamente en sus 206 artículos y en todo el bloque de constitucionalidad que está formada por las leyes de desarrollo y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que hay que sumarle los 82 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y más del cuarto de millar de sentencias de la Corte. Entonces, si a ese constitucionalismo le sumamos el convencionalismo, estamos ante un nuevo género, estamos ante un nuevo objetivo, estamos ante un nuevo logro que alcanzar, un nuevo desafío, el constitucionalismo. Eso es todo. No olvide suscribirse, no olvide difundir Tribuna Constitucional. Insisto, nada de esto es pontificar.
Nada de esto es una verdad absoluta, al contrario, el propósito es provocar el debate y de ese debate que nazca la luz y la ciencia en el derecho. Han sido todos muy amables. Con su permiso.